Nos quedan 3 días más. Bien, mientras inicia la grabación, yo voy ya está grabando. Yo voy a abrir un par de archivos. Déjenme ver la presentación. Ok, ya les voy a presentar. Creo que no habíamos iniciado con ustedes, ¿o sí? Voy a ver mis anotaciones. Pero vamos a empezar de aquí. Tenemos estos 3 días para ver este capítulo. Entonces la idea... Bien, la idea es mencionar los puntos más importantes de este capítulo y luego mostrarles qué es lo que tiene el Banco Central sobre este tema, sobre la balanza de pagos. Y de forma general vamos a ver qué incluye. Este es un campo bien extenso, es prácticamente, digamos, como esas clases de comercio internacional o de economía internacional, donde ya se ven temas relacionados con otros países. Nosotros vamos a ver los principales conceptos. Bien, y hablamos primero de que las economías son interdependientes. Hasta este momento hemos hablado en los capítulos anteriores de modelos en una economía cerrada, es decir, que no hay relaciones con los demás países, lo cual significa que no hay ni importaciones ni exportaciones. Es un país que puede autosostenerse. Pero eso ha sido solamente para propósitos de ir entendiendo el comportamiento de la economía. Y llegamos hasta la conclusión de cómo se determina el nivel de inflación y cómo la interacción ya de las curvas de oferta y demanda agregada influyen sobre ese nivel de inflación y también cómo influyen en los mercados de bienes y mercado de dinero. Entonces ya sabemos cómo funciona la economía, o sea que ya podemos saber automáticamente si el PIB empieza a bajar, qué significa que va a haber desempleo y que va a haber pobreza. Y que si la demanda agregada empieza a subir, probablemente haya inflación. Y cómo se van a comportar las tasas de interés. Eso es interno. Ahora bien, ¿cómo funciona la economía ya cuando abre sus fronteras, cuando tiene que importar bienes y servicios y también debe exportar bienes y servicios? ¿Por qué lo hace? Bien, el comercio internacional es una parte considerable de la economía mundial contemporánea. Existe una clase que se llama, está relacionada con los tratados internacionales o los convenios internacionales en los cuales los países firman acuerdos para la compra y venta de bienes y servicios. Y también se habla del tema de aranceles. Bien, entonces, hasta las economías más poderosas importan bienes y servicios, porque también saben que es una oportunidad para poder vender los bienes y servicios que ellos producen. Entonces, esto es una parte considerable, el comercio internacional. Desde el punto de vista de la macroeconomía, la principal diferencia entre una transacción internacional y una nacional está en el tipo de cambio. O sea que cuando ya hablamos
de comercio internacional o economía internacional, entonces tenemos que identificar cómo vamos a realizar esos intercambios. Recuerden que internamente hablábamos de intercambios de bienes y servicios, que existió el trueque y que luego apareció el dinero y cuáles son las funciones del dinero y que el dinero ejerce ciertos efectos en lo que es la tasa de interés. Ahora, ¿qué sucede cuando la economía se abre y hay que realizar transacciones con otros países en los cuales no vamos a utilizar nuestra moneda interna como será el empira? Entonces aquí entra el tema del tipo de cambio y qué tipo de moneda o qué tipo de instrumentos vamos a utilizar para realizar intercambios. Vamos, últimamente se ha mencionado el tema de las monedas virtuales, ¿verdad? Que en algunos países está en proceso de uso, de controles, probablemente sea una opción, una nueva opción. Bien, ¿a qué nos referimos que la diferencia entre una transacción internacional y una nacional está en el tipo de cambio? Porque las transacciones nacionales utilizan una sola moneda. Cada país tiene sus propias monedas. Hay algunos países que han optado por utilizar monedas de un país fuerte, como el caso de Estados Unidos. El Salvador, que utiliza el dólar, creo que en cierta medida también Panamá. Las transacciones internacionales utilizan diferentes tipos de monedas. En el caso de Honduras, hemos mencionado que las principales monedas que utilizamos son el dólar, el euro y la libra esterlina, he escuchado. Y básicamente esas monedas, poco se escucha del marco alemán o incluso no utilizamos la moneda de China, que no sé cuál es, por cierto. Y que con China realizamos una gran cantidad de transacciones, pero no utilizamos la moneda de China, sino que utilizamos el dólar. Y entonces empezamos a identificar aquí un tema que es el tipo de cambio. ¿Y qué es el tipo de cambio? El precio de la moneda de un país en términos de la moneda de otro país. Ese es el tipo de cambio. Si yo quiero comprar bienes y servicios de Estados Unidos, yo necesito dólares. Pero, ¿cuántos lempiras necesito para comprar un dólar? El dólar es el que me da acceso a comprar los bienes y servicios de Estados Unidos. Entonces aquí entra en juego lo que es el tipo de cambio y cómo se controla el tipo de cambio. Bien, eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Identificamos entonces lo que es la balanza de pagos. La balanza de pagos no es el mecanismo que nos sirve para determinar el tipo de cambio. No, es un instrumento que da una visión de cómo se mueven las transacciones con otros países y que de cierta forma tienen un impacto en el tipo de cambio de nuestra moneda en relación con la moneda de los países con los cuales realizamos intercambios. Porque aquí ya demandamos cierta moneda. ¿Qué moneda va a ser? Ya sabemos históricamente que es el dólar. No demandamos ni la moneda china, ni yen japonés. Sabemos que muchos vehículos vienen de Japón, pero nosotros no demandamos yenes para comprar un carro. Lo que demandamos son dólares. Entonces, nuestra principal moneda de intercambio es el dólar. ¿Pero qué es la balanza de pagos? Bien, es el registro de las transacciones de bienes, servicios y activos de un país con el resto del mundo. Esta también es el registro de un país, de las fuentes, que es la oferta, y los usos, que es la demanda de edificios. O sea, que muestra bien qué transacciones realizamos
¿Y cuánta moneda? En este caso divisas, se le llama divisas a todas las monedas extranjeras, no solamente al dólar. Obviamente en Honduras el que más manejamos es el dólar, por eso siempre se hace referencia al dólar. Entonces, este informe muestra eso. Las transacciones que se realizan con otros países y al mismo tiempo nos indica cuál es el origen y cuál es el destino de esta moneda. En este caso el dólar, ¿verdad? Las divisas son todas las monedas aparte de la moneda nacional. Son todas las monedas, todas las monedas de cualquier país, esas son divisas. La principal divisa que nosotros utilizamos es el dólar. Después el euro, quizá la libra esterlina. La libra, sí, la libra de Inglaterra. Bien, encontramos ahora la oferta de la moneda de un país en el mercado de divisas. Está determinada por la cantidad de bienes, servicios y activos producidos en el extranjero que compran sus residentes. ¿Qué significa eso? Bien, voy a enfocarme principalmente en Estados Unidos, muchachos, porque esa es la moneda que más utilizamos. La cantidad de dinero que nosotros tengamos en dólares va a depender de la cantidad de bienes y servicios que quieran comprar los norteamericanos, voy a decir los norteamericanos, o todo aquel que tenga dólares, porque tienen también dólares los mexicanos, los brasileños, los nicaragüenses, los guatemaltecos, todos ellos tienen dólares. Entonces, la cantidad de dólares que ellos ofrezcan, por eso dice la oferta que ellos den, y vamos a quitar Estados Unidos, todos los que tengan dólares, la oferta de ellos va a estar determinada por la cantidad de bienes, servicios y activos que ellos quieran comprar en el extranjero, que los residentes de estos países quieran comprar en el extranjero. Entonces, estamos hablando bien, esa es la oferta. Estamos hablando de una oferta a nivel mundial. Vamos ahora a Honduras. ¿Cómo se puede ver la oferta de dólares en Honduras? Primero tenemos que identificar cuánto es la cantidad de bienes y servicios que quieren comprar todos los que tienen dólares que quieren comprar en Honduras. Entonces, ahí vamos a determinar la oferta. ¿De acuerdo? Ese puede ser un primer punto. Pero la oferta en nuestro caso está regulada por el Banco Central, o sea que no es como un libre mercado donde nosotros vamos a encontrar la gente que está queriendo comprar nuestros bienes y servicios. Esa es una de las primeras diferencias que quiero hacer con el texto, ¿verdad? Que la oferta de dólares está controlada por el Banco Central, no es un mercado libre. Entonces, primer punto, ¿qué determina la oferta? Bien, la cantidad de gente que quiere comprar nuestros bienes y servicios, pero en este caso está determinada por el Banco Central. Por el otro lado vemos la demanda de dólares. La demanda es todo lo que los hondureños queremos comprar en el extranjero. La demanda de la moneda de un país está determinada por la cantidad de bienes, servicios y activos de producción nacional y comprados por extranjeros. Pero en este caso es la demanda de nuestra moneda. Pero en nuestro caso, bueno, no va a ser nuestra moneda, la empira. Como el texto está más orientado a la economía de Estados Unidos, por eso es que dice, bueno, la demanda de dólares va a estar determinado por la cantidad de bienes y servicios que quieran comprar en nuestro país. Por eso dice, la producción nacional que quieran comprar los extranjeros. Obviamente, si los extranjeros quieren comprar bienes y servicios de Estados Unidos, van a demandar dólares. ¿Cómo sucede en Honduras? Y eso es de aplicación, digamos, no solamente para los bienes y servicios que queramos comprar en Estados Unidos, sino los bienes y servicios que queramos comprar en todo el mundo, desde China, Europa, América del Sur, desde cualquier lado. Entonces, en el caso de Honduras,
la demanda va a estar determinada, digamos, por las importaciones principalmente. Voy a decir así, por las importaciones. En algunos casos puede estar determinada por ahorros que queramos tener en el banco. Pero principalmente en Honduras está determinada por las importaciones. Y luego vamos a ver la balanza de pagos como muestra eso. Entonces tenemos demanda y oferta. ¿Por qué el texto habla de demanda y oferta? Porque de cierta forma también en el mercado de divisas se determina un tipo de cambio de equilibrio, que es totalmente diferente a cómo funciona en Honduras. Pero voy a ir enfocando lo que dice el texto y siempre les voy a ir hablando de cómo funciona en Honduras. Bien, entonces decíamos que la balanza de pagos nos muestra todas las transacciones que tenemos con los diferentes países y que de ahí vamos a ver el comportamiento de la oferta y demanda de dólares. La balanza de pagos tiene su respectiva clasificación. Obviamente esto es para ver las diferentes fuentes y los diferentes destinos que se le da a las divisas. Hay un primer componente que se llama la cuenta corriente. En la cuenta corriente se identifican principalmente las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a abrir un archivo, muchachos, para ir digamos, en paralelo con lo que tiene nuestra balanza de pagos. Déjenme ver. Les voy a presentar todo mi escritorio. Oh. Bien. Ok. Esta es la balanza de pagos de Honduras. La balanza de pagos. Y aquí hay un resumen. Voy a subir este archivo. Aquí hay un resumen del año 2020. Y voy a ir haciendo un paralelo entre lo que dice el texto y lo que dice nuestra balanza de pagos en Honduras. Entonces decíamos que la balanza de pagos tiene una primera línea que se llama la cuenta corriente. Dice que incluye el comercio de mercancías, servicios, ingresos por inversiones y pagos por transferencias netas y otros. Dentro de la cuenta corriente, ustedes observan que la cuenta corriente tiene, en el caso de Honduras, 4 clasificaciones. Uno es la balanza de bienes, la balanza de servicios, la balanza de renta y la balanza de transferencias. Pero esta es una clasificación como más, digamos que está de acuerdo a un manual. Existe un manual para registrar todas las transacciones internacionales, así como existe un manual contable o políticas contables. También existe un manual para llevar el control de las transacciones a nivel internacional. Entonces, veamos, coincidimos entonces en que nuestra balanza tiene una cuenta corriente y aquí tenemos tanto las importaciones como las exportaciones. Vayámonos ahora a la presentación. Y sí, dice primero que incluye el comercio de mercancías, servicios, ingresos por inversiones y pagos por transferencias netas y otros. Hay una balanza comercial que es igual a las exportaciones de bienes y servicios de un país menos sus importaciones de bienes y servicios. La balanza comercial también se denomina como exportaciones netas, que esto lo hemos visto en el modelo del gasto, del Producto Interno Bruto. Es la última porción, las exportaciones netas,
¿Qué derivamos de esta balanza comercial? Bien, que podemos tener un déficit comercial y un superávit comercial. El déficit comercial es cuando lo que exportamos es menor que lo que importamos. Y un superávit es diferente, es lo contrario, cuando nuestras exportaciones son mayor que nuestras importaciones. Las exportaciones generan divisas y son un elemento de crédito en la cuenta corriente. Este tema de crédito es la, digamos, como la presentación que se da en este reporte, ¿verdad? A uno se le dice crédito y a los otros se les dice débito, pero lo que nos vamos a centrar es que las exportaciones generan divisas. Por eso ustedes van a encontrar muchos beneficios que se les dan a algunos rubros, a algunas compañías, por ejemplo la maquila, toda la que está orientado a las exportaciones. En primer lugar, una estrategia es de que genere empleo y en segundo lugar, otra es que genere divisas. Y vamos a ver por qué necesitamos divisas, porque así como exportamos, nosotros también importamos bienes y servicios y para ello necesitamos divisas. Entonces, lo importante aquí es que las exportaciones generan divisas. Las importaciones consumen divisas y estamos hablando de los dólares. Siempre sobre la cuenta corriente. El saldo en cuenta corriente son las exportaciones netas de bienes más las exportaciones netas de servicios, más los ingresos netos por inversiones, más los pagos netos por transferencia. El saldo en cuenta corriente muestra cuánto ha gastado una nación en bienes y servicios y transferencias extranjeras en relación con lo que han ganado otros países. Y una nación liquida sus cuentas con el resto del mundo a través de su cuenta de capital. En este texto la balanza está más resumida, pero vamos a ver en el caso de Honduras. Vean. Esta es la balanza de cuenta corriente, la primera de la cual hemos hablado. Tenemos una balanza de bienes que en realidad, resumiéndola, podríamos decir que aquí es una balanza de bienes y servicios. Solamente que aquí se muestra cuánto es las exportaciones de bienes y servicios y cuántos son las importaciones. ¿Por qué esta clasificación? Principalmente es por la fuente de donde se obtiene la información. Sabemos que las exportaciones, la principal fuente de información puede ser el mismo Banco Central a través de su control de exportaciones. Ustedes saben que para realizar una exportación hay que tener un permiso de exportación y se le llama también repatriación de divisas. ¿Qué significa eso? De que de la cantidad de dólares que se obtengan por esa venta, hay una porción que los exportadores están obligados a convertirla en lempiras. Significa que si alguien exporta $1.000.000, de ese $1.000.000, no sé si es el 70% o el 50%, eso va cambiando. Y voy a poner un porcentaje, voy a decir el 50%. Ese 50% están obligados a cambiarlo y darle los dólares al Banco Central. Y el otro 50% de dólares se los deja el exportador para seguir generando sus negocios. Entonces, es por ello que existe esta clasificación. Al igual que las importaciones, la principal fuente de información es todo el programa que se utiliza del sistema aduanero para capturar las importaciones. Por ello que en nuestra balanza de pagos se separa de esa forma. Y lo que es la balanza de ingresos y gastos se determina por información obtenida específicamente puede ser de los bancos o de las mismas empresas. Aquí aparece también una balanza de renta, que es transacciones que tienen que ver con que realizan las mismas empresas, ya sea porque pagan dividendos, otras porque se reciben dividendos. Entonces tenemos aquí ingresos versus pagos.
y la balanza de transferencias que clasifica principalmente las remesas familiares. Observemos que para el año 2020, la cuenta corriente, que es la sumatoria de estos cuatro, la balanza de bienes, la balanza de servicios, la balanza de renta y la balanza de transferencias, en este año 2020, que fue un año, el año en el cual empezamos la pandemia, observen que tiene un saldo positivo, tiene un superávit. Quiero mostrarles cómo ha sido esta balanza durante años anteriores. Observen que su saldo siempre ha sido negativo. ¿Qué significa esto? Que ha sido más la salida de divisas. Recuerden bien el análisis de esta balanza, muchachos, porque ese puede ser el tipo de preguntas. Una importación significa que entraron divisas, que en la balanza de pagos hay un incremento de divisas. Falso, no. Una importación significa que hay una salida en la balanza de pagos. Un saldo deficitario en la cuenta corriente significa que tenemos más divisas. Falso, significa que han salido más divisas. Vean que aquí ha sido durante todos los años ha sido un saldo negativo. Qué raro que en un año donde ha sido, digamos, ha sido bien complicado, tengamos un saldo positivo. Y si analizamos así, línea por línea, vemos que podríamos decir, uno, que las exportaciones casi se mantuvieron, bajaron mil millones de dólares. Este está en millones de dólares. Vean que en el 2019 tenía 8.700 millones y en el 2020 bajaron las exportaciones a 7.683 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares que disminuyeron las exportaciones. Pero ¿qué sucedió por el lado de las importaciones? Las importaciones disminuyeron 2.000 millones de dólares. Pasamos de 12.000 en el año 2019 a 10.000 millones. ¿Qué habrá sucedido? Bueno, sabemos que disminuyó principalmente la importación de combustibles y otra cantidad de bienes y servicios por la misma pandemia. La balanza de servicios que en el texto está ubicada como cuenta corriente, ¿verdad? Que es parte de la cuenta corriente. Aquí se le llama balanza aquí de bienes y servicios al final. Vean que en la balanza de servicios, sí, aquí tenemos un déficit porque hay más gastos, o sea, más pagos por servicios que los ingresos que se tienen por servicios. Entonces aquí sí hubo un déficit. Y luego se hace un subtotal aquí que se le llama total de balanza de bienes y servicios, que prácticamente es nuestra cuenta corriente que maneja el texto. Siempre es negativa, ¿verdad? Ustedes ven que es negativa, tiene un valor negativo de 3.673. Aquí en esta columna puse como la fórmula, que aquí sería la sumatoria de estos 2.557 más los 1.115. Lo principal aquí es que veamos, bueno, siempre tenemos un déficit, pero parece que en comparación con el año anterior, el déficit fue de casi de como 3.000, 4.000, casi 1.000 millones de dólares, pero bajó la salida de dólares, ¿verdad? Y luego la otra que dijimos que es la balanza de renta, donde vemos intereses pagados o intereses recibidos. Aquí hay intereses. Son los mismos tres conceptos, pero por un lado son ingresos y por otro lado son pagos. Vemos también que hay una salida de dólares de 1.615 millones de dólares.
y también hay un subtotal. En lo que es la balanza de bienes, servicios y renta, tenemos un saldo negativo, o sea que entre lo que es importación y exportación de bienes y servicios y lo que es la balanza de renta por pago de intereses, tenemos una salida de dólares de 5.288 millones de dólares. Observen que las exportaciones que generamos no son suficientes para cubrir todo lo que importamos y todo lo que pagamos al exterior. Me ayudó para que tuviéramos una balanza en cuenta corriente que podríamos decir que es la que mide la parte operativa de las transacciones con el resto del mundo. ¿Qué ayudó para que esa balanza tuviera un saldo positivo? Las remesas familiares. Ese fue el principal rubro que ayudó para que tuviéramos una balanza positiva. Todas las familias que reciben un ingreso en dólares sirvió para poder financiar transacciones que se realizan en un país. Eh, uh, Déjenme ver. 6:41. Permítanme, muchachos, que voy a conectar la computadora. Bien. Vamos entonces con la presentación. Después, decía aquí, el saldo en cuenta corriente muestra cuánto ha gastado una nación en bienes y servicios y transferencias extranjeras en relación con lo que ha ganado en otros países. O sea, cuánto es mi relación con los demás países. Vemos que compramos más de lo que vendemos. Sacamos más dólares de los que recibimos, ¿verdad? Bien, dice aquí que una nación liquida sus cuentas con el resto del mundo a través de su cuenta de capital y esta es una forma resumida. En el texto lo muestra resumido. De hecho, creo que te voy a tener que actualizar esto porque en la actualidad, en realidad, todos estos valores, o sea, el saldo en la cuenta corriente es financiado con, con una cuenta financiera, en este caso. En el caso de la cuenta de capital, en nuestro país, esto tiene que ver con las transacciones que realizan las compañías locales con, mejor dicho, las inversiones que realizan las compañías nacionales versus las inversiones que realizan las compañías del exterior. Entonces se mide en la cuenta de capital. Aquí observamos que hay un incremento de 550. En este caso significa que las compañías del exterior han invertido más que lo que han invertido las compañías nuestras en el exterior. Significa aquí que ha habido entrada de divisas, ¿verdad? Porque las compañías extranjeras o traen más recursos para invertirlos o reinvierten sus utilidades y eso también se identifica aquí como parte de la cuenta de capital. Voy a ver si aquí hay un llamado a pie de página. Vamos a ver la cuenta. Vamos a ver el número uno. Creo que el número uno aquí debe estar por. Bueno, aquí está en la inversión directa, en la, en la cuenta financiera está. Quiero ver los llamados que tiene esto aquí. Eh, Vean que en el texto se va directamente a la cuenta
dice que se liquida con la cuenta de capital, pero en la actualidad en nuestra balanza de pagos hay dos líneas, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Y vamos a ver qué muestra la cuenta financiera. Pero vamos a irnos al texto. Aquí dice que una nación liquida sus cuentas con el resto del mundo a través de su cuenta de capital, pero en nuestro caso hay dos líneas, la cuenta financiera y la cuenta de capital, y vamos a ir viendo una por una. El texto dice, la cuenta de capital registra las entradas y salidas de capital de la nación. Por cada transacción registrada en la cuenta corriente se asienta una transacción compensatoria en la cuenta de capital. Es un tema contable aquí, ¿verdad? Cuando un extranjero compra un activo nacional, la transacción crea una entrada de capital, o sea, es el tipo de inversión que se está haciendo, lo que mencionaba, ¿verdad? Un extranjero compra un activo, entonces hay una entrada de capital. Y cuando un residente nacional compra un activo extranjero, la transacción crea una salida de capital. Es el tema de movimiento de capitales, ¿verdad? O sea, existen inversionistas a nivel mundial que andan buscando dónde colocar su dinero para generar rentabilidad. Es como el tema que escuchamos, que está de moda, la sede. A alguien se le ocurre autorizar las sedes, que son las zonas especiales de desarrollo. Honduras está dispuesto a crear ese tipo de zonas porque hay gente que está dispuesta a invertir o a comprar bienes en nuestro país. Y, y obviamente esos bienes lo que los van a traer son divisas. Desde el punto de vista económico, ese es el objetivo de una sede. Desde el punto de vista político, sabemos que, o jurídico, sabemos que hay ahí algunos temas irregulares que si en realidad deberían otorgarse esas, esas zonas, ¿verdad? Pero desde el punto de vista económico, lo que estamos viendo es que si alguien va a invertir en el país es porque va a traer dólares. Bien, esta es nuestra balanza. Vean que en el texto solo habla de dos líneas, de la cuenta capital y y la cuenta corriente. Veamos en el caso de Honduras. En el caso de Honduras, sí existe la cuenta corriente, que es la más, digamos, la más operativa, la más dinámica. Después la cuenta capital. Y tenemos la cuenta financiera, que tiene que ver ya con inversión directa, temas de inversión, y aquí también tiene que ver, en esta parte está incluido lo de los préstamos obtenidos del exterior. Significa que nosotros debemos generar dólares para poder cubrir la importación de bienes y servicios. Si hay, si hay un exceso, o si hay, como en este caso, si hay exceso, aquí hubo un superávit, esto nos va a servir para incrementar las reservas internacionales. En este caso aquí, esta línea que está aquí son las reservas internacionales. Entonces se clasifica de tres formas. Bien, ¿cuántos dólares se generan en la cuenta corriente por todas estas transacciones? ¿Cuánto se genera por las inversiones que realizan los residentes versus los extranjeros? Bueno, hubo más entrada de dólares porque compraron más bienes, más activos en el país los extranjeros. Y también vean que la cuenta financiera tiene un monto positivo de 789 millones de dólares. ¿Y por qué fue generado eso? Bueno, fue generado por inversión directa, por inversión de cartera u otra inversión. Pero también esto sirvió como entrada de divisas al país. La balanza de pagos muestra las transacciones que se realizan durante un periodo. Esto se le llama como un estado financiero de flujo, así como el estado de resultados. Es todo lo que sucede durante un periodo. Hay otro estado financiero que es el estado de posición financiera internacional, en que ya se muestra cuáles son los saldos, tanto de activos y pasivos que tiene un país en dólares. Esto lo que muestra es cuánto fue el resultado en dólares durante el año 2020. Observamos entonces que todo
solo con esta parte de errores y omisiones, aparece negativo porque estos son los ajustes que se hacen para propósitos de cuadre de esta balanza, porque no todos los datos son exactos o no se puede obtener el 100% de la información. Entonces se identifica una línea de ajustes y es lo que se llama errores y omisiones. Pregunta, ¿para qué sirve la línea de errores y omisiones? Bueno, busquémoslo en el texto también, pero son todas aquellos valores que por cierta razón no pueden ser identificados o no se puede obtener información. Vemos que el balance global entre la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y los ajustes que se hacen nos da un saldo positivo de 1.910 o 1.911 millones de dólares. Es un saldo positivo, hubo entrada de divisas en el país. Bien, ¿cómo se muestra esto en la balanza? En nuestra balanza de comprobación se muestra de forma negativa. Bien, ¿qué significa? ¿A qué se dedica este 1.910 millones? Bien, una parte se destinó para reservas del Banco Central, que esto tiene que ver con las reservas internacionales. Y otra parte de este monto se utilizó para hacer pagos al Fondo Monetario Internacional. O sea que hubo un incremento de reservas, pero al mismo tiempo hubo un refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario. La sumatoria de estos dos es lo que da 1910. Dicho de otra manera, el balance global que muestra la balanza de pagos se tiene que destinar ya sea a reservas o a pago de préstamos internacionales. En este caso hubo un incremento de reservas internacionales. Bien, bien antes de entrar aquí, quiero mostrarles algunos archivos, solo una información de tipo económico, creo que, no sé si lo coloqué por aquí. Vean que este es un informe, se lo voy a explicar de forma general. Voy a subir este informe a la plataforma. Este es el informe de la balanza de pagos al cierre del año 2020. Y vamos a ver, hay algunas notas aclaratorias. Y luego aquí está el resumen de lo que hemos visto en la balanza. Aquí están todas las explicaciones de qué fue lo que causó en el movimiento de cada una de las líneas. Vean la cuenta corriente positiva, la cuenta de capital positiva, la cuenta financiera positiva. La sumatoria de todas implica un incremento en la reserva, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante. Este es el resumen. Veamos de forma general, dice. La cuenta corriente, la que estamos hablando, de balanza de pagos, se contabilizó un superávit de 694.1 millones de dólares, contrario al déficit del año anterior, ¿verdad? Este comportamiento viene dado fundamentalmente por la reducción en las importaciones de bienes y servicios, que es lo que vimos directamente, que disminuyeron casi como 2.000 millones de dólares ante una menor demanda interna de las empresas y hogares. Y sabemos por el tema de la pandemia. Asimismo, los egresos netos por renta reportaron un descenso del 15%, compensado con un aumento interanual de los ingresos netos por transferencias. Y entre tanto, las exportaciones de bienes y servicios cerraron con una baja de 15.7%, en mayor medida por la contracción de bienes para transformación y servicios, tema de la maquila. Las cuentas de capital y financiera mostraron flujos positivos de 550 y de 789 millones respectivamente. Vean que aquí dice que uno de los principales
ingresos, dice, que incorporan las indemnizaciones devengadas con reaseguradoras del exterior por siniestros provocados por las tormentas ETA y IOTA, así como la contratación de deuda frente a no residentes con la utilización de instrumentos de cartera y préstamos. En esta parte también está incluidos los deuda. Hubo deuda también. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué adquirir deuda si estábamos con un superávit? Es un tema estratégico también. Debemos tener también cierta cantidad de dólares como reservas internacionales para poder cubrir importaciones de por lo menos los siguientes 3 meses. Hay una exigencia o un parámetro que da el Fondo Monetario Internacional de que las reservas internacionales de un país deben servir por lo menos para cubrir la importación de 3 meses. En el caso de Honduras, para este año 2020, creo que según, de acuerdo a estos datos, se cubrían importaciones para 8 meses, creo, 8 meses. Entonces, veamos. Después dice, finalmente las transacciones entre residentes y no residentes registradas en la cuenta corriente y financiera de la balanza de pagos en 2020 dieron como resultado una acumulación de los activos de reservas líquidas oficiales, ARLO, en poder del Banco Central por 2.381 millones de dólares. Fue lo que vimos aquí, creo yo. Vamos a ver. Vean, 2.381 millones de dólares. ¿Dónde se deben reflejar estos 2.381 millones de dólares? Se deben reflejar en el balance o en el estado de situación financiera del Banco Central. ¿Cómo funciona esto? Bien, como ese es un préstamo, voy a hablar de cómo se incrementan esas reservas, porque esas se incrementan en reservas que están en el Fondo Monetario Internacional. ¿Y dónde se va a ver reflejado eso? En el balance del Banco Central como un activo. Y ese valor que tiene el Banco Central, ¿a qué corresponde? Corresponde a una obligación que tiene el Banco Central con el gobierno. ¿Por qué? Porque es el gobierno, principalmente el préstamo, ¿no? Es el gobierno el que está recibiendo esos fondos en el lado de la cuenta financiera. Ya vamos a ver. Voy a entrar aquí un poquito para que entendamos. Tengo 6:58, un minuto más le quito. Este cuadro que está aquí muestra las reservas internacionales, cómo están estructuradas. Vean que aquí tiene 2.381 millones de dólares y están distribuidas entre, bueno, aquí está aportes al Fondo Monetario Internacional, aportes al FODE y otros temas de cupones. Pero vean que también este valor que está aquí de 2.381 millones se ve incorporado en el balance del Banco Central. Y quiero mostrarles aquí, este es el otro estado financiero que les hablé, que es ya viendo los saldos, ¿verdad? De las transacciones que tiene un país con el resto del mundo. Y vemos que, vamos a ver, aquí está todo este año. Observen que este es los activos de reserva de líquidos oficiales, que es donde están todos los activos de un país. Aquí vemos otras inversiones y las reservas pasaron del 2019, que fueron de 5.744 millones de dólares. Las reservas internacionales al cierre del 2020 fueron de 8.138 millones de dólares. Y aquí se muestra cómo está estructurado. El detalle es este. La principal línea son las divisas, que es tema de las reservas internacionales. Entonces, con esto voy a concluir por el día de hoy, muchachos. Ven que de forma general vemos el flujo de
de divisa, bueno, cuáles son las fuentes, cuáles son los destinos, importaciones principalmente y en algunos casos pago de deuda, pago de transacciones con pago de intereses, transacciones que realizan las compañías con sus compañías relacionadas. Y esto de cierta forma cae en el cuadro de las reservas internacionales. Y después de esto vamos a partir, bueno, ¿qué necesita un país para mantener una moneda a cierto tipo de cambio para poder seguir realizando transacciones? Bien, muchachos, me voy a quedar por aquí hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Solo déjenme. Yo voy a subir este informe, léanselo así de forma general, como siempre. Y como les he dicho, hasta donde lleguemos el día miércoles va a ser el contenido. ¿Alguna pregunta, muchachos? Vale. No, Listo. Listo, muchachos. Entonces mañana nos conectamos. Ok, Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.